Muy buenas a todos, ¿qué tal, Diego? Muy bien, aquí estamos. Nada, un día más y vengo para comentarte yo un temita. No sé si lo tenías presente para hablar hoy en el podcast, pero resulta que hemos tenido aquí he tenido una reunión y me está pasando bastante habitual el que me encuentro con posibles clientes que me hacen mucho hincapié a que si el CMS que vamos a utilizar para crear su página web o la propuesta que le vamos a hacer para su proyecto es utilizar WordPress. Creo que estamos entrando en un momento que para mí es como incluso tardío, porque ya lleva mucho tiempo existiendo, en el que la gente está viendo como WordPress como algo muy potente, como que quieren que sus proyectos se hagan en WordPress, y como que ya empieza a calar lo que es WordPress en lo que es, voy a decir, la sociedad que quiere dar un posito entre los empresarios al final, que quieren empezar un proyecto, como que siempre me preguntan, oye Jorge, WordPress, ¿no? Hombre, la verdad que WordPress está muy bien. Durante muchos años WordPress fue un sistema para tener un blog, pero la verdad que ha evolucionado muy bien y actualmente permite hacer prácticamente cualquier cosa que quieras para una página web. De hecho, incluso puedes tener un módulo para venta de productos. Pero sí que la verdad es muy interesante que la gente ya empiece a entender un poquito más, un poco más allá, que simplemente es tener una página web, que ya sepan, pues eso, que WordPress es uno de los sistemas que puedes utilizar para tener una web, y es una cosa que a nosotros la verdad que nos facilita un poco el trabajo, que el cliente ya venga un poquito rodado. Claro, yo creo que empiezan ya a estar, son un poco ferro, como un poquito ya enseñados, ya vienen con los deberes hechos, ya han leído y ya han aprendido un poquito de esta teoría de Internet, y ya cuando vienen ya digamos, con una idea de quiero de esto, me han hablado que esto es bueno. Claro, es mucho más fácil cuando ya le empezamos a explicar cosas, el conseguir que es justamente lo que necesitan. Y ya, pero sí que veo eso, que el nombre WordPress, que al final yo creo que ha habido un movimiento muy fuerte, porque además, al tratarse de código abierto, todos los programadores, diseñadores han dedicado mucho tiempo, entonces al final hay como una base de datos, de plugins, de contenido y de temas que nos facilitan luego el trabajo inmenso, y que creo que eso al final aporta un plus a que cuando tú quieres hacer una funcionalidad específica en tu proyecto, sea relativamente fácil encontrarla, porque ya existe, porque ha habido otro desarrollador que ya lo ha hecho y se puede comprar su funcionalidad, o al final que tengamos la posibilidad de poder crear esa funcionalidad con desarrollo. Sí, date cuenta, por ejemplo, que hay muchas empresas multinacionales muy potentes que utilizan WordPress en sus páginas. Las charlas TED, que yo creo que todo el mundo las conoce, las haya visto o no, Muy potente. su blog está hecho en WordPress. Spotify también lo tiene, y la propia web de Forbes es un WordPress. La propia de Forbes lo estuvimos viendo, y que un todopoderoso, voy a llamarlo, como Forbes tenga su plataforma en WordPress, oye, pues muy bien tiene que estar hablando de WordPress cuando una empresa tan potente decide hacerla, porque estos no hacen webs por hacer, estos lo tienen todo súper desarrollado, y cuando van a hacer algo lo hacen por algo que tiene unos beneficios, y que den el paso a WordPress, pues al final habla muy bien del CMS. Sí, de hecho el propio, creo que era BBC América, también utiliza un WordPress. Y es que WordPress permite hacer prácticamente cualquier cosa que tú quieras. Ya no solo con los módulos que hay desarrollados, los plugins que hay, los temas que hay, es que tú puedes tocar el código de WordPress a cualquier nivel. O sea, tú puedes meterte en el HTML y tocar lo que quieras. Entonces al final WordPress nos sirve para hacer prácticamente cualquier cosa que tú quieras. Si es un diseño totalmente a medida, 100%, porque tiene muchas funcionalidades, igual ya te sale, más que no por complejidad, igual más por horas y por precio, te sale mejor directamente hacer una página web programada. Pero en WordPress también podrías llegar a hacerlo incluso. Es que al final WordPress nos permite, yo creo que llegar a crear lo que queramos. Hemos desarrollado en la agencia tanto proyectos muy pequeñitos, como por ejemplo mi propia web de Jorge Romero Jiménez, es un WordPress muy sencillo, con 6 o 7 páginas internas, que hablo de quién soy yo al final y de mi trayectoria, punto pelota. Pero podemos llegar también a crear tiendas online con centenares de productos, con automatizaciones, o sea, se puede hacer al final desde lo más pequeño, al final escalar un negocio y hacer algo potente. Al final creo que nos permite eso, que cuando se quiere un negocio ya empezar su proyecto y ya quiere, digamos, ponerse serio y quiere invertir en Internet, no hace falta ir de golpe al proyectazo, llegar ya al resultado final. No,
al final, como cualquier negocio, hay que ir escalando el negocio. Entonces, está bien empezar por una base, pero si esa base nos permite poco a poco ir añadiendo funcionalidades, ir añadiendo más productos, poder trabajar con esa plataforma es mucho más cómodo. Y con WordPress podemos hacer desde algo muy sencillo como mi propia página web hasta llegar a crear webs mucho más potentes, como decía, con recordatorios, con compras automatizadas, con correos electrónicos automatizados, con gestión de devoluciones, facturación, etcétera. Sí, porque además es un poco lo que comentas, que WordPress nos permite tener una base muy buena y a partir de ahí ir escalando la propia página web. Ten en cuenta, por ejemplo, que es muy difícil que una pregunta de una duda que tú tengas sobre WordPress no la haya resuelto alguien, porque tiene tanta gente detrás, hay tanta gente que lo utiliza. Claro, incluso los foros que hay creados para hablar sobre WordPress, cuando tienes alguna duda, podemos encontrar infinita información sobre cualquier funcionalidad que queramos. Incluso nos ocurre aquí en la agenda, como bien sabes, que cuando alguien nos pregunta por una funcionalidad específica, yo siempre llego con la frase, seguro que existe un módulo que hace algo o que se puede editar o que podemos transformarlo en esto, porque hay tanta variedad al final de funcionalidades creadas que nos permite pues, conseguir el objetivo. Sí, es más, de hecho, la gran mayoría de los plugins ya potentes, porque al final tú cuando te metes en WordPress, si vas una cosa muy pequeñita, es para ti, pues lo mismo que decías tú para tu web, igual que yo la tengo para la mía, vas tocando, vas probando, pues voy a utilizar este que es gratuito primero porque para lo que es ya me vale. Pero claro, cuando llega un momento en el que tus necesidades van más allá, compras un plugin que es de pago. Ese mismo plugin de pago tiene su propio soporte. O sea, incluso dentro de WordPress hay soportes internos de lo que tú vas utilizando. Entonces, todo eso va respaldado y te va ayudando a escalar. ¿Cuál es otro punto muy positivo de WordPress? Que es relativamente fácil gestionarlo y mantenerlo. Justo lo estaba pensando porque Claro. digo, esto es un beneficio muy potente para los pequeños empresarios y para los empresarios grandes que no tengan que depender de un desarrollador o de un equipo o de alguien que tenga esos conocimientos, que cualquier empresario, aunque sea la parte básica de gestionar el stock, ver las ventas o ver que todo está funcionando, tienes ciertos resultados, cierta métrica que puedes ver y no necesitas unos conocimientos exagerados. No, claro, porque tú, por ejemplo, si tienes un blog dentro de WordPress y te dejan comentarios, WordPress automáticamente te va a enviar un email, oye, tienes un nuevo comentario en no sé qué entrada. Tú entras en tu página de WordPress y en la columna tienes comentarios, pum, y tienes una notita, tienes una alerta. Entras y respondes, eliminas, aceptas, apruebas o lo que quieras hacer con el comentario. Entonces, no es tan complejo como parece ser a priori, pero puede llegar a ser muy complejo si tu web cada vez va escalando y desarrollando más funcionalidades. Y lo que comentabas, por ejemplo, del tema de métricas, es que WordPress nos permite enlazar todas las métricas de tráfico, las métricas de datos de tráfico de pago dentro de la propia Claro, para las campañas. Claro, porque tú puedes irte a tu Search Console o a tu Analytics, pero también puedes ponerle un módulo, un plugin en tu WordPress y directamente desde dentro ya verlo. Es que al final yo creo que WordPress empezó para crear al final blogs y al final ahora ya se ha convertido en una plataforma para crear el tipo de proyecto que quieras. Y hay una parte que no hemos comentado mucho, que es que encima WordPress se ha posicionado como uno de los CMS más potentes para el SEO. Que al final se ha desarrollado muchas funcionalidades, tanto propios de WordPress como plugins externos, para potenciar todo este tema de posicionamiento SEO, y que creo que ahora mismo, no sé si me pillo los dedos, pero yo creo que es uno de los mejores CMS para posicionar. A ver, tiene muchas partes buenas, muy buenas, y tiene otras que puede ser que no sean tan buenas. Tú cuando quieres desarrollar una nueva funcionalidad en tu WordPress, lo más fácil es recurrir a un plugin. ¿Qué problemas tiene este plugin? Que tiene tiempos de cargas que te van sumando a la página web. Y como bien sabemos, los tiempos de carga son un factor de posicionamiento. Ahora bien, si tú eres capaz de eliminar ciertas funcionalidades no tan necesarias en tu página web, manteniendo la usabilidad del usuario y la experiencia que sea positiva, WordPress te permite hacer lo que quieras a nivel de SEO, por lo que habíamos dicho antes, porque puedes tocar código, puedes eliminar elementos, es muy sencillo ir modificándole partes, entonces al final nos facilita esa labor de limpiar de código y de elementos secundarios que quizá no necesites, pero que sí que te permiten hacer SEO dentro de la página. Aquí es donde está el quid de la cuestión, en el que podemos tener un proyecto muy potente, el querer posicionarlo
a muerte el conseguir invertir mucho dinero en un proyecto online con WordPress, pero no depender de funcionalidades de por sí de sus plugins. Al final, con desarrolladores se puede conseguir minimizar esos tiempos de carga, al final esos recursos, para que tener un rendimiento casi voy a compararlo con un proyecto personalizado, pero trabajando con una estructura de WordPress y que luego la gestión es mucho más cómoda porque no, digamos, no te tienes que casar con ese programador, porque al final, como está hecho con WordPress, tenemos también un abanico de posibilidades de desarrolladores, de creadores de contenido que saben de este tipo de CMS y no nos estamos yendo a algo tan personalizado que tienes que casarte con ese desarrollador o con esa agencia o con esa empresa para que siempre te trabaje. Y quiero llevar un poco lo que es el ejemplo al suelo para que no hablemos tanto de aire. Y, por ejemplo, el tema de WordPress, ¿a quién lo recomiendo? A todas esas empresas que quieren dar ese paso fuerte para posicionarse. Por ejemplo, estuvimos trabajando con una clínica dental y una clínica dental es perfecta para un proyecto en WordPress, porque una clínica dental, aunque sea muy compleja y tenga su laboratorio y tenga sus miles de servicios, al final, como funcionalidad principal, es que lo más necesario que tiene es que se posicione. Y a nivel de posicionamiento SEO, existe una gran estructura que se puede crear de contenido que me parece espectacular. En cada servicio, el comentar las problemáticas, el comentar resultados, comentar qué expectativas se puede tener. Eso de cada servicio, las dudas que puede tener, todas esas preocupaciones que pueden tener los pacientes. Es algo tan bestial que se puede crear que eso, ¿qué va a hacer? Traerte miles y miles de usuarios interesados. ¿Y eso en qué se va a transformar? En ventas. Sí, porque además respecto a esto que comentabas, WordPress nos permite de una forma muy sencilla poder gestionar y ver cómo están las categorías de, por ejemplo, nuestro blog. Entonces, si tú tienes una serie de categorías que hablan sobre ortodoncia, ortodoncia clásica, ortodoncia invisible, piorrea, yo qué sé, enfermedades bucodentales, entonces es mucho más fácil, tanto para el SEO como para quien escribe los artículos, saber qué es lo que realmente está interesando al usuario en función de dónde entran. Entonces, si tú ves que la gente está entrando mucho más en ortodoncia invisible que en ortodoncia tradicional, digamos, entonces, si tú estás relativamente buscando ese punto de especialización, ya te va a dar ese plus, esa facilidad para decidir que eso es lo que tú realmente tienes que, hacia lo que tienes que tender. O si tus clientes buscan mucho sobre una enfermedad concreta de tus dientes, las encías o lo que sea, crea más artículos sobre ello para captar más clientes aún. Entonces, facilita mucho en ese sentido tener los elementos categorizados y simplifica el trabajo. Que clínicas dentales, contactad con nosotros porque ya prácticamente os hemos hecho ya la estrategia, que ya nos van a quitar el trabajo, Diego. Sí, sí, sí. Y nada, ¿qué quería comentar? También sí que quiero resaltar que no porque haya tanta oferta de WordPress, tanta información, tanto desarrollo ya hecho, significa que sea proyectos low cost. Eso hay que dejarlo en hincapié. Tampoco hablamos de que un WordPress vaya a costarte 30.000 o 40.000 euros, porque ya cuando llegamos a esas cifras ya estaríamos hablando de proyectos personalizados y ya era otro tipo de lenguaje para hacerlo adrede para tu proyecto. Pero sí que crear un WordPress, no porque ya toda esa cantidad significa que va a costar 500 o 600 euros. Al final un WordPress, ¿en qué media lo meteríamos? Digo, yo creo que entre 1.000 a 3.000 euros más o menos. Sí, depende un poco realmente luego las funcionalidades concretas que necesites en tu página web. Claro, pero eso hay que analizarlo al final personalizadamente. Claro, porque no es lo mismo que tú quieras insertar un sistema de citas en las cuales tengas una plataforma en la que el cliente pueda ver su historial médico, por ejemplo, a que tú lo que quieras sea una página de información con tus servicios y un blog. Entonces, la cosa difiere bastante. Ese proyecto es personalizado para ti, pero depende un poquito hasta qué punto tú quieras ir, hasta dónde quieras llegar. E incluso lo que estábamos comentando antes, tú puedes empezar con un WordPress en el que expliques tus servicios, oye, mira, veo que funciona muy bien, quiero poner también un sistema de citas online, pum, sistema de citas online son tanto, y dentro de unos años, oye, que he pensado que voy a crear una plataforma para que los usuarios puedan ver
lo que sea, pues eso, su historial. Claro, su crear cuenta. una intranet con su documentación, Claro. por ejemplo. Entonces, al final ese punto de escalabilidad, que es mucho más sencillo hacerlo en un WordPress que en un desarrollo a medida hecho en HTML, porque igual cuando tú vas a tocar luego el HTML, si te lo ha hecho fulanito y ahora te lo va a llevar menganito, pues para cuando el segundo desarrollador quiera entender cómo lo ha hecho el primero. Claro, ahí sí que necesitas pues conocimientos técnicos. Claro, y ya no conocimientos técnicos, sino que el escalar la propia página no es tan sencillo. Claro, porque va condicionada. Claro, te has casado con un desarrollador. WordPress es WordPress. Y si haces una página web en Teruel y pasado mañana quieres que te la actualice una persona de Cádiz, es WordPress. Y WordPress lo entienden todas las agencias de marketing del mundo. Porque al final es un sistema y sobre ese sistema trabajas. Cada uno lo puede hacer de una forma, pero trabajas sobre una base. Entonces es mucho más fácil utilizar WordPress a día de hoy para cualquier tipo de proyecto que posteriormente quiera escalar o simplemente se quiera mantener, que irte a un desarrollo personalizado para conseguir unas funciones muy similares. Así que nada, que crear un proyecto con WordPress es perfecto para poder escalar el negocio, y ya hablaremos de otros tipos de desarrollo cuando lleguemos a niveles muy altos, pero hasta llegar a ese nivel se puede crear prácticamente todo con WordPress y crear al final la extrapolación de tu negocio a internet de una manera espectacular, con unas cargas de tiempo brutales, pero claro, hay que saber que hay que invertir. Así que nada, Diego, yo creo que más o menos ha quedado claro los beneficios que aporta WordPress. Yo creo que está bien. Yo creo que no hay más dudas. De hecho, si hay dudas, nos lo pueden dejar en nuestras redes sociales, en YouTube, e incluso escribirnos un correo en nuestra página web para solventarlo, que al final, oye, pues para eso estamos. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Perfecto. Venga, un abrazo a todos.